Bueno, buenas tardes. Hace 2 semanas que llegamos del sur y hemos traído el frío a las pampas húmedas, todos agradecidos, para que espante por lo menos los mosquitos. Estuvimos compartiendo ya desde el jueves que llegamos las historias que pudimos recopilar, de vivir, de experimentar, de este viaje que fue el más largo de los que hemos hecho y con más servicio todavía de lo que pensábamos que podíamos hacer, y con muchas cosas que ocurrieron milagrosas y hermosas que han dejado una gran satisfacción en nuestro corazón. Y hoy vamos a compartir algo acerca de una de las cosas que uno aprende con la convivencia, ¿no? En el choque de la convivencia cuando uno va a la Patagonia, ¿no? Y una de esas cosas es, como dice el título, ¿no? Uno tiene que aprender a ir poco a poco, ¿no? Como una historia que vamos a leer de visión gradual, ¿no? De ir viendo de a poco. Cuando uno va a la Patagonia, la gente que está ahí y sabe que venís de una ciudad grande, te dice vas a tener que bajar un par de cambios y vas a andar en tercera porque vas a ir 3 veces al mismo lugar, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué quiere decir eso, no? Yo voy una sola vez al súper si tengo que ir y ahí compras todo, vas una sola vez al mercado, una sola vez a la farmacia, una sola vez a la ferretería, es decir, vas una sola vez. Pero cuando estábamos viajando y eran las 7:30 de la mañana, dijimos, vamos a parar en una panadería y encontramos ahí para comprar facturas y ir comiendo y mientras seguíamos viajando. Y claro, estaba cerrado. Y después fuimos a las 8:30 y estaba cerrado. Y después fuimos a las 9:30 y recién abrían, estaban por abrir. Es decir, ahí se cumplió 3 veces, vas a ir al mismo lugar. Y es la idea de que, bueno, ellos están caminando o viviendo a otro ritmo, ¿no? Y entonces yo pensaba que era una persona tranquila, pero me hicieron ver que estaba también acelerado, ¿no? Por eso vamos a ver una historia que está en Marcos capítulo 8 y vamos a ver ahí eh, una historia especial sobre visión gradual, ¿no? Marcos capítulo 8 es también la historia de un ciego, así como Joel contó sobre un ciego en Juan capítulo 9. Hay otros 4 más que están en la Biblia y seguramente hubo cientos de más historias acerca de la sanidad, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 22, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, ni los digas a nadie en la aldea. Esta es la historia de una visión gradual. Y es extraño que esta historia esté en el libro de Marcos, porque el libro de Marcos es el evangelio más acelerado de toda la Biblia. Es decir, el libro de Marcos fue escrito dirigido a los romanos y los romanos les gustaba la actividad, el trabajo, y entonces el libro de Marcos está lleno de conectivo como inmediatamente y enseguida, y entonces es decir, como que Jesús nunca está parando. Siempre está haciendo cosas y corriendo de un lado al otro, porque eso era lo que los romanos querían, ¿eh? Y por eso el libro de Marcos no tiene genealogía, a ellos no les interesaban de quién venía, de quién era hijo, querían saber si trabajaba. Y él trabajaba. Pero acá, entre todos los milagros, aparece este que es diferente. Como Joel habló acerca de la actitud de Jesús hacia las personas que sanaban, eran siempre personalizadas. Es decir, Jesús trató a cada individuo que tenía una necesidad de una forma personalizada, es decir, especial. Era diferente de las otras. Este caso también es diferente de los otros, tiene algún parecido con alguno, pero es diferente.
Este milagro está relatado solo en el libro de Marcos. En medio de toda la actividad del libro de Marcos aparece esta historia. Y este milagro es diferente con respecto de todos los milagros porque es gradual. Porque se hace en dos etapas. Hay un primer toque y el ciego ve algo más o menos y después lo toca otra vez y entonces ve. Entonces este milagro es diferente de todos los otros en los que Jesús sanó de una vez, de un toque, de una palabra, haciendo solo una cosa. Y entonces, pero este milagro es tan importante en medio de todo este movimiento porque es algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros y quiere mostrarnos a nosotros. Que vivimos en una sociedad alocada y acelerada, ¿no? Que vive a 1000 revoluciones. Mira, esta es un versículo de Daniel que él vio nuestros tiempos hace 600, bueno, él estuvo 600 años antes de Cristo y pudo ver el futuro, pudo ver la sociedad que nosotros vivimos. Y cuando él ve esta sociedad y tiene una imagen de todo lo que está pasando ahora en este tiempo, él tiene una visión, tiene que resumir de qué está hablando y lo resume en estas palabras, fíjate las que él elige para describir a esta sociedad. Y dice, muchos correrán de aquí para allá, hablando de este tiempo, y la ciencia se aumentará. Y él le está describiendo la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Estamos corriendo como dentro de la ruedita de un hámster, ¿no? Allí el ratoncito se quedó afuera. Dice, ¿qué le pasa? Ahora el hombre es el que está corriendo, pero está corriendo sin sentido. Vivimos en una sociedad que está apurada, que está acelerada y que no va a ninguna parte, ¿no? Hay un psiquiatra que tiene más de 25 años de experiencia, Augusto Curi, ha escrito más de 40 libros acerca de la ansiedad, ¿no? Fíjate si es ansioso de la ansiedad, todos los libros que escribió. Es un experto y ha tratado con más de 20.000 pacientes acerca de esto. Y él dice que ha descubierto algo o ha descrito la enfermedad actual de esta generación, de este siglo, dice él, ¿no? Y la denomina el SPA, que significa SPA, el síndrome del pensamiento acelerado. Así vivimos en tiempos del síndrome del pensamiento acelerado. Es decir, es la rueda del hámster. Ahí estamos corriendo sin sentido. El exceso de la información y la intoxicación digital, dice él, la intoxicación, es decir, como que estamos drogados de lo digital, hace que la mente abra ventanas en la memoria, ¿no? Viste, como una computadora. La cabeza en realidad es una computadora, es más que una computadora, es miles de computadoras. Así que, así como en las computadoras viene la información y vos las guardás y ponés carpetas y archivás cosas y después hasta te olvidás cuántas cosas guardaste, cuántas ventanas abriste. El exceso de información y esta intoxicación digital hace que nuestra mente abra ventanas en la memoria y guarde cosas al instante porque queremos saber qué pasa, qué pasa, qué pasa y guardamos y guardamos y guardamos. Y en un momento, bueno, el teléfono explota porque dice no hay más espacio. La computadora dice no hay más espacio, hay que borrar. Y claro, hay elementos que pueden hacer ese trabajo y borrarlo por vos, pero ¿cómo haces para borrar en tu memoria las cosas que guardaste? Y cuando llegan al fin las cosas importantes, las de Dios, las que uno tiene que aprender, leer, memorizar, decir no tengo espacio. No tengo espacio, tengo tantos datos ahí que no tengo espacio. Es el síndrome del pensamiento acelerado, está siempre pensando en el futuro. Estamos en una sociedad que vive en el futuro, de lo que voy a hacer, ¿no? Y lo que va a pasar. Y así una mamá dice, bueno, voy a tratar de terminar rápido mi trabajo y salir temprano para poder pasar por el supermercado, hacer las compras antes que los chicos salgan del colegio y tengo que llevarlos a Matías después a la clase de música, a Laurita, al vóley y buscar el certificado, hablar con el certificado de salud para que el pediatra me lo dé, porque vivimos y todavía no empezó el día.
Y es la mañana y está viviendo en el futuro, ¿no? Y tenemos esa aceleración, ¿no? De vivir en el futuro y no aprovechar ni vivir en el presente. Por eso es que Dios nos dice paso a paso, ¿no? Poco a poco. Y poder vivir cada día y experimentar la presencia de Dios minuto tras minuto. Este síndrome, el síndrome del pensamiento acelerado, genera repetición de errores, infantilización de las emociones, o sea, nos emocionamos y nos enojamos rápidamente como niños, una fatiga excesiva, aburrimiento, pérdida de sueño, y sueño cuando no es el horario, y un montón de trastornos que nos llevan hasta aceptar en un momento que la ansiedad es parte de nosotros porque es productiva. Y hasta es engañoso, ¿no? Porque uno dice, bueno, soy así de ansioso, pero tengo dinero. Y quizás alguien está escuchando este mensaje y dice, es verdad, tengo que cambiar y bajar 3 o 4 cambios, andar en primera y en segunda por la vida, vivir el día a día con el Señor, confiar en sus promesas, y de repente salís y te sentís, pero no estoy haciendo nada. Estoy perdiendo dinero. Y entonces empezás a correr de nuevo en la ruedita de la ansiedad, y esto te va a pasar el martes o miércoles, entonces acordate de lo que te estoy diciendo. Porque Dios quiere que vivamos a otro ritmo, que vivamos paso a paso, en medio de una sociedad y navegando en un río que corre a gran velocidad. Nosotros vamos río arriba, en contra de la corriente, y tenemos que dar brazadas tras brazadas una y otra vez. Vivimos alocadamente yendo y llevando y trayendo, que las ansiedades se volvieron aceptables. ¿Viste? Las redes mismas no nos permiten ser excesivos en el lenguaje, todo nos corta. En el mismo WhatsApp hasta puede acelerar la conversación de alguien para que no pierdas el tiempo escuchándolo. Vivimos en una sociedad acelerada. Eso lo vio el profeta y lo vemos nosotros, y lo ve gente que es inconversa y que escribe libros sobre esto y dice, paren un poco. Y es notable que también los hermanos o la gente de la iglesia, los cristianos, vivan tan alocadamente, igual que el mundo vive. Si nos hayamos subido al tren el tren bala, ¿no? Al tren de gran velocidad, cuando la Biblia nos insta a caminar con Dios, ¿no? Y Enoc caminó con Dios. Y Noé caminó con Dios. Es decir, y el ir el paso a paso es el tema y la forma de poder vivir. Hace 2 domingos, Chiche hablaba de que todos somos Jacob. ¿Se acuerdan? Y aprendimos un montón de lecciones de cómo vivía Jacob y de cómo vivimos nosotros. Y una de las cosas que Jacob vivió en su tiempo es que vivía acelerado. Él quería las bendiciones ya. Él quería la primogenitura, es decir, él quería el privilegio de ser el primero, el que iba a recibir el doble de la herencia de su padre. Y entonces preparó un guiso para engañar a su hermano, lo quería ya. Él quería las bendiciones espirituales, entonces se vistió como su hermano y lo engañó a su papá porque quería las cosas ya. Y es increíble que cada vez que él quería o apresuraba las cosas para que sucedieran ya, las cosas se retrasaban más y más, y tenía que pasar 20 años. Él quería casarse ya y le dieron la otra hermana. Él quería ser rico y tuvo que tardar mucho tiempo y pasar muchos procesos, porque esta bendición que se busca aceleradamente al principio, dice el libro de Proverbios, al final no será bendecida. Tenemos que ir paso a paso. Y entonces él dice así, mira, él estaba tan acelerado que Dios tuvo que encontrarse con él y le tocó ahí en el muslo, en la parte superior, y lo hirió y quedó cojo, rengo para toda la vida. Así que tuvo que bajar varias marchas. Y aprendió a caminar despacio, a ver la vida a otro ritmo. Y entonces él dice así, yo me iré poco a poco, a paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor en Seir. Está hablando ahí del encuentro con su hermano. Ya Dios le había cambiado la marcha. Pero tomemos este versículo como lema, ¿no? Yo me iré poco a poco, al paso del ganado
al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor en el cielo. Amén. Y este versículo va a servir como lema, ¿no? Y como el pensamiento. Vamos a ir caminando paso a paso. No vamos a dejar de avanzar. Vamos a avanzar para el Señor, porque esto es la vida cristiana, pero vamos a ir de a poco, de a poco. No deje que nadie te acelere. No deje que nadie apriete el acelerador por vos. Ahí está, es tu vida, es tu chasis, es tu auto. Y entonces tenés que manejarlo ahí despacito, a paso de los animales y de los niños, como dice Jacob. Bueno, la vida cristiana tiene en realidad 4 escalones fundamentales, ¿no? Y claro, hay más escaloncitos entre los escalones grandes, pero estos son los importantes, ¿no? El primer escalón es la salvación. Uno tiene que encontrarse con el Señor Jesús y abrirle el corazón. Si no, no puede avanzar. Es el primer escalón. No puedes pasar al cuarto. No hay forma. Yo quiero el cuarto. Yo quiero la gloria. Yo quiero ir al cielo. Primero tenés que recibir a Cristo, ¿no? Y hay gente que quiere saltarse al otro punto, pero no hay manera si no abrís el corazón a Dios y te arrepentís. Si volvés a Dios en un corazón humilde en esta tarde, en esta noche, y le decís, Señor, soy un pecador, quiero ser salvo, perdóname. El primer escalón es la salvación. El segundo escalón es el crecimiento, ¿no? En la Biblia, cuando estudias teología, se llama santificación, ¿no? El proceso en que vas creciendo. Y santificación no es que te haces un santo perfecto, sino que te vas perfeccionando todos los días. Y vas dejando cosas malas para tomar cosas nuevas. Santificación es del escalón del crecimiento. Y después viene el escalón del servicio, es decir, cuando uno ya está en este proceso de crecimiento que se va limpiando, que va tomando cosas buenas y entonces empieza a servir, entiende que es una persona útil para Dios sirviendo a otras personas, ¿no? Y el cuarto escalón es la gloria, y ahí sí, glorificación, llegás al cielo, donde en verdad todo es perfecto y todo lo malo es determinado. ¿Entendiste esta parte? Bueno. Ahora vamos a ver en la historia del ciego todos estos pasos, ¿no? En la que nosotros vimos recién. Se llama visión gradual y la hemos leído en Marcos capítulo 8, versículo 22. Ahí dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y agrega, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El primer escalón, ¿no?, es dejarnos llevar. Y tiene su significado o su figura, es una figura de la salvación. Recién las maestras hablaron, ves, ahí hay historias que no son para contar con la salvación, de evangelismo. Bueno, acá tenés una historia que sí puede ser, ¿no? Entonces, el primer escalón es dejarnos llevar, ¿no? Y es una figura de la salvación, es lo primero que uno tiene que hacer. De hecho, ahí la palabra dice, y le trajeron un ciego. Y entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera. Y ahí él se dejó llevar, ¿no? Y es interesante esto, notar lo que está pasando acá, porque el ciego no fue a Jesús. Es una de las historias en la que el ciego no está clamando como Bartimeo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame. Este es un ciego que que había sido decepcionado quizás en su corazón con Dios. No era un ciego de nacimiento, por la historia que nosotros vamos a ver, se ve que era un ciego que fue perdiendo la vista, o sea, una persona normal que fue perdiendo la vista, no un ciego que perdió la vista. Y por eso quizás sentía alguna amargura con Dios, o quizás sentía una gran amargura consigo mismo. La historia que contó Joel me ayuda, porque ahí en esa historia los que miraron al ciego dijeron, ¿quién pecó, este o sus papás para que sea ciego? Y esa era la consigna en aquel tiempo. La gente que sufría o era acusada de que algo hizo. ¿Ves? Te pasa eso porque algo te mandaste. Y entonces quizás él sentía esa culpa de que sí, de sus propios pecados, de su juventud, de cuando veía,
y no se animaba por vergüenza de clamar a Dios, pero qué bueno que son los amigos. Y quizás esta persona resentida con Dios entendió que había todavía una riqueza que el mundo te puede dar también, ¿no? Buenos amigos. Pero estos buenos amigos eran amigos que tenían fe y eran buenos amigos cristianos. Los buenos amigos cristianos no dejan al desamparado. Los buenos amigos cristianos no dejan al que se aparta de la fe. Ellos estaban con el ciego. Y él en su amargura, viste, a veces cuando vos estás triste porque algo te pasa y te sucede, entonces te enojas con todo, te pones mal con todas las personas, tratás mal a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a todos los que de verdad te quieren. Pero él conservó, aunque iba perdiendo la vista y quedó totalmente ciego, conservó la amistad. Y si quizás él no tenía fe, ellos sí la tenían. Y qué bueno es dejarse llevar. Qué bueno es cuando los amigos te invitan a conocer a Cristo y te dejas llevar. Él no confiaba en sí mismo, quizás no confiaba en Jesús, pero confiaba en sus amigos. Y quizás estás acá esta noche y alguien te trajo y viniste porque alguien te trajo y lo querés y es tu amigo, tu amiga. Y ha pasado tanto tiempo con vos y decís, bueno, voy a ir porque ella quiere ir. Voy a ir porque él va. Y entonces te encontrás con Dios. Porque lo que tus buenos amigos quieren es que conozcas a Cristo. Lo que tus buenos amigos quieren es que te llenes de Él, que conozcas a Él, que alcances la salvación. Es como aquella historia de Jesús y aquellos camilleros que llevaron al hombre y abrieron el techo y dice la Biblia, y Jesús viendo la fe de ellos, no del paralítico, sino de ellos. A Jesús le complace cuando traes un amigo y quiere convencerlo y quiere llenarlo porque vos le decís, vení, probá con Dios. ¿Por qué no probás con Dios? Qué bueno es dejarse llevar y no hacer preguntas y cuestionamientos y esperar pensarlo y saberlo todo hasta ir. Voy porque mi amigo me invitó. ¡Qué bendición! La mayoría de nosotros estamos aquí porque un amigo nos invitó. Porque alguien nos trajo de la mano alguna vez y me dijo, ¿por qué no probás con Dios? Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabes que el rey David tenía muchas invitaciones? Él era un rey, era una persona política, era un presidente de un país. Y las personas lo invitaban por muchas cuestiones. Venía a comer un asado, porque después te vamos a pedir plata. Venía esto, venía lo otro. Y entonces recibía invitaciones de todo tipo. Y él dice, yo me alegré con los que me decían, con los que pasaban y decían, ¿por qué no vamos a la iglesia a orar? Y con eso quiero ir. Con eso quiero ir. Yo quiero estar con esas clases de amigos que me llevan a Dios. Déjate llevar. Pero lo segundo es que Jesús le tomó la mano. Qué momento especial. Dios tomándole la mano. Él no sabía quién era. Pero porque los amigos lo llevaron, Jesús le tomó la mano y hizo un trato especial con él. Lo sacó fuera de la aldea para que nadie más vea. Era un trato personalizado. Él quería tratar con él. Déjate llevar. Olvídate de la multitud en esta tarde. Pensá que es Dios el que te llama y que te toca. Ellos querían que lo tocase. Y Jesús hizo más y le tomó la mano y lo llevó afuera de la aldea para hablar con él y para mostrarle el mensaje de Dios. ¿Sabe que hay ahí en la historia esta, como en la que contó Joel, también una forma de hacer esta sanidad? Y dice que escupiendo en sus ojos, ¿no? En la otra historia que leímos, él escupió ahí en la tierra, hizo barro, lo puso en los ojos del ciego. Y esto parece repugnante, ¿no? Porque, ¿cómo que escupiendo? Parece, es el rechazo, ¿no? Es cuando alguien odia algo. Pero claro, había una historia en la Mishra, que se llama, es un libro de recopilaciones de tradiciones judías, que todo el mundo conocía, eran tradiciones orales, se contaban los padres a los hijos todas las historias. Esto se escribió y se hizo un libro 300 años después de Cristo, pero ya existía antes. Y en esas historias que había,
que los judíos se transmitían unos a otros. Había una historia entre un papá, una mamá y los hijos, y muy parecida a la historia de Jacob y de Saúl, donde un padre prefería a un hijo para que fuera el primogénito, el bendecido, y la madre quería que fuera otro. Entonces esta historia decía que todo esto se resolvía con la saliva del primogénito. Si había un enfermo y la saliva del primogénito lo tocaba y se sanaba, ese era el primogénito. Y en esta historia que se contaba, y que todavía que está escrita, la podés buscar, en esta historia era el elegido por el Padre. O sea, el que eligió el Padre era el primogénito. Y entonces, como esta historia era muy conocida por los judíos, Jesús va a hacer varias veces este tema de la saliva, ¿no? Porque Él era el primogénito. Él dice que Él es el que a quien señaló el Padre. No eras el elegido por ser el mayor, sino porque lo señaló el Padre. Es como en la historia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, pero va a seleccionar al primogénito, a José, que era el número 11. ¿Por qué? Porque lo señaló el Padre. Y entonces, si la saliva del primogénito sanaba, Él era el Hijo de Dios, Él era el elegido del Padre. Y entonces en aquel milagro del barro, Él va a tocar el barro y va a poner en los ojos de aquel ciego, porque Dios nos hizo de barro y era una segunda creación. Le está diciendo, te estoy haciendo de nuevo, ojos nuevos. Y Él es el elegido, ¿no? Él es el primogénito, el que tiene esta atención personalizada con cada uno de nosotros. Y entonces en esta Misná, que era la recompilación se resuelve quién es el verdadero. Él es el verdadero. Por eso va a hacerlo, no es una cuestión de que nos suena asqueroso, ¿no? La saliva. Sino que para los judíos era una evidencia. Ninguno se quejó porque él salivó. ¿Te das cuenta? Porque era una evidencia de que él era el que decía ser. Él es Dios. Él es Dios. Y lo fue demostrando en cada uno de los pasos. El primer escalón es dejarnos llevar. El segundo escalón es dejarnos llenar, y esa es la santificación, o lo que vimos en el escalón, si lo anotaste antes, hablando del crecimiento. Y entonces él va a decir, él mirando, dice, después que Jesús salivó en él, y le preguntó si veía algo, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y entonces ahí hay un proceso en el que Dios está trabajando en él, ¿no? Es el primer toque de Dios. Y es muy bueno notar esto, ¿no? Él ya había visto antes, por eso sabía cómo eran los árboles. Por eso, bueno, veo los hombres como árboles, y entonces agrega esto, pero los veo que andan. ¿Sabes qué significa esto? A ver, que este ciego ya estaba satisfecho. Que este hombre que no veía nada ahora estaba conforme. Que si esto era lo que Jesús ofrecía, que era el toque, este toque que los amigos le decían, mira, Él te toca y vas a ver. Y entonces está diciendo, mira, los veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan, ya lo puedo diferenciar de los árboles. Ya puedo saber, es decir, está bien, está bárbaro. Un síntoma del crecimiento espiritual es el agradecimiento. Cuando estás agradecido con lo poco, con lo mucho, cuando siempre encontrás cosas que agradecer. Vivimos en una sociedad tan acelerada que no podemos ver las bendiciones. La Biblia dice, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Si no parás, no podés analizar lo bien que Dios está tratando contigo. Dios es bueno, cantamos, Dios es bueno. Pero si no paramos, no podemos verlo. Y entonces este hombre está ahí, todavía no ve todo lo perfecto que tiene que ver, pero está tan satisfecho de que Dios lo haya tocado. Ya veo mejor. Ya hay un progreso. La santificación es un camino hacia arriba, dice el libro de Proverbios, para apartarse del Seol abajo, ¿no?
Ahora es un camino, pero no es una línea inclinada perfecta, es una línea escalonada, es decir, todos los días tenemos que estar un poco mejor, todos los días tenemos que crecer un poco más. Al final del día algo malo se ha quitado de mí y algo bueno me ha llenado. Tenemos que ir creciendo paso a paso y poco a poco todos los días. Él ya estaba mejor y esa era parte del proceso. Ver un poco mejor todas las cosas hace que también veamos cómo las cosas malas van declinando. Porque a partir de que empezamos a ver y tenemos esta nueva visión, la Biblia dice que fuimos trasladados de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, dice Colosenses. Entonces pasamos de la oscuridad a la plena luz y en esa tremenda luz, después de estar ciego, es muy difícil de ver, pero ya se ve algo. Y paso a paso ahora, pero no de las profundidades, sino desde la cima, desde la altura de Dios, podemos empezar a ver y divisar todas las cosas en una visión distinta, desde arriba. ¿Sabes que cuando Noé pasó todo lo del diluvio, dice que el arca de Noé quedó ¿dónde? En el monte Ararat. Quedó en la cima de una montaña que está en Turquía. Y cuando estuvo ahí, dice la Biblia, tengo el pasaje anotado, Génesis 8, versículo 3, las aguas comenzaron a descender gradualmente, usa esta palabra, gradualmente. Es decir, que a partir de ahí él empezó a tener una visión gradual. No solo de las bendiciones de Dios, empezó a tener una visión gradual de las cosas malas que le estaban pasando, pero que se iban ¿cómo? ¿Enseguida? No, sino gradualmente. Paciencia. Porque esa tormenta que vino, esa aflicción grande que parece que nos inunda y que nos ahoga, se va a ir gradualmente. Estuve hablando con la gente en Brasil que está allá, con nuestros hermanos. Ellos están bien, pero habla de la gente, del sufrimiento, y nosotros lo entendemos, ¿verdad? Santa Fe hemos experimentado la inundación, ¿cómo se va a ir? Gradualmente. Quisiéramos que de un día se vaya en minutos, pero la angustia, el dolor, los traumas que nos han afligido durante muchos años se van a ir poco a poco. Tenemos una visión nueva. Lo bueno es que Noé está ahí arriba, lo estamos viendo desde arriba. Estamos viendo las cosas como son desde la montaña, no desde las profundidades del pecado. Ahora Dios nos salvó, nos puso arriba. Miren las cosas desde otra perspectiva. Y entonces vas a ver no solo lo grande que es Dios, sino lo poco que fue la tribulación. Y cómo se va a ir paso a paso, 150 días hasta que descendió el agua, él esperando en el barco, sin salir. Incluso cuando el agua se secó, todavía Noé no salió y esperó otra semana hasta que Dios le dijo, abrí, ahora sí salí. Vivimos tan acelerados. Si Dios hubiera puesto un argentino en el arca, hubiera salido todavía cuando estaba lloviendo, ¿te imaginas? Estamos tan enloquecidos, sí, porque tenemos que salir, algo tenemos que hacer. Pero aun cuando el agua estaba seca, él no dio ningún paso hasta que Dios no le dijo, ahora sí, ahora sí, ahora salí. Poco a poco, tus calamidades serán gradualmente, pero tenemos que crecer. Tenemos que ser niños, dice la Biblia, en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Tenemos que crecer con la palabra, tenemos que crecer todos los días. Miren, ayer el viernes inauguramos la peluquería estuvimos con Liliana, sala de masajista, después inauguramos la peluquería del hijo. Después, ayer inauguramos el gimnasio de Guille y de Lea. Y así que si usted tiene un negocio para inaugurar, nos llama. Y estábamos en un momento realmente histórico para la iglesia, ¿no? Estos chicos que hoy no pueden estar, pero Lea y el Guille, tomaron su trabajo, su negocio, un gimnasio, para que sea un lugar de encuentro con Dios,
para ganar personas, para ganar jóvenes, chicos y chicas, discipularlos, enseñarles la palabra, algo, yo no he visto nunca una cosa así, algo que sea de ese estilo. Y entonces le hablé de la palabra gimnasia que aparece en la Biblia, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero en la versión NTV dice, el ejercicio corporal es bueno, pero el ejercicio espiritual es mucho mejor, porque tiene recompensa para esta vida y para la otra. Es decir, el ejercicio corporal te ayuda, sí, en el momento, pero ejercitarte para el espíritu es mejor. Y usa la misma palabra gimnasio tanto para hablar del cuerpo como para hablar del espíritu. Es decir, el espíritu necesita gimnasia. Ahora, yo no sabía que el espíritu tenía músculos hasta que leí ese versículo. Y los músculos se generan cuando uno está ahí trabajando en un ejercicio repetitivo una y otra vez. Por eso tenemos que hacer gimnasia espiritual, para poder crecer en el espíritu, para poder fortalecerlo. Tenemos que orar y orar y orar. Es gimnasia espiritual. ¿Oraste esta mañana? El salmista dice, a la tarde, a la mañana y al mediodía me levantaré para orar, para cantarte y orar, para clamar a ti. Es decir, es un ejercicio repetitivo. Sin eso no puede crecer el espíritu. Tenemos que leer la palabra y tenemos que memorizar la palabra. Todos los devocionales tienen un versículo para memorizar. ¿Memorizaste el de hoy? Tu espíritu quedó sin músculos. Porque dice Deuteronomio 6, estas palabras que te hablo yo las guardarás en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando vayas por el camino, al levantarte, al acostarte, las pondrás como una señal en tu mano y como frontales en tus ojos. Las escribirás en los portales de tu casa y en las puertas. Y yo añadiría en las paredes, en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, donde sacas la comida de la noche, ¿viste que te escapas? Bueno, ahí pone un versículo. Si eso no es gimnasia espiritual, ¿qué es? Es repetir el mismo proceso para que los músculos crezcan. Repetir una y otra vez oración, la palabra y el servicio. Repitamos el servicio, dice la Biblia, que no nos cansemos de hacer el bien. Está usando la palabra que se usa para el cansancio físico. No nos cansemos espiritualmente de hacer el bien, para no desmayar y seguir adelante. Pero la Biblia habla también de Hebreos capítulo 5, dice que los que por la palabra, por la madurez, por el conocimiento, van a tener los sentidos ejercitados en el uso del bien y del mal. ¿Para qué te sirve la gimnasia espiritual? Para discernir lo bueno de lo malo, para diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, tanta oración, tanta palabra repetitiva, tanto ejercicio espiritual te sirve para que la vista esté clara y que puedas definir qué cosas están buenas y qué cosas están malas. Y usa la palabra, los sentidos, ¿no? ¿Te acordás el COVID, cuando el COVID-19, ¿no? Nos sacaba el sentido del gusto, el olfato, ¿no? Y es como el pecado, ¿no? Parece que no olés el pecado. El pecado actúa de la misma manera, pero cuando te ejercitas en la palabra, cuando te ejercitas en la alabanza, porque también la Biblia dice, tiene que ser repetitivo. Toda mi vida cantaré. Cantaré toda mi vida mientras respire, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabaré al Señor. Está diciendo, alábale siempre. Repetitivo, ejercicio. No podés esperar venir el domingo solo para alabar a Dios. La adoración es un asunto de vida constante. Porque si no, tu espíritu se debilita y pierde los músculos y la fuerza. Pero cuando crece, que es la idea de esto de santificación, de crecer, de ir mejorando, entonces olés el pecado. Cuando estoy en el trabajo y voy al vestuario, se puede oler la marihuana y uno dice, ¿qué están haciendo en el baño? No están haciendo lo del baño. Uno puede oler el pecado, puede escuchar el pecado, ¿viste?
Están hablando ahí los chismes y esto y las cosas, y te pones, y si no tenés ejercicio espiritual, no podés discernirlo, no podés verlo, no podés escucharlo, tus sentidos están atrofiados y apagados porque no trabajás el espíritu, gimnasio espiritual. Y los chicos de ahí han entendido que esto es lo necesario también, no solo el cuerpo, sino ejercitar el espíritu. Y acá este muchacho está creciendo, el ciego está creciendo, está comenzando a ver otra vez. Nuestra motivación para creer es Él, es ver como Él. Por eso dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Para llegar a ser como Él es, porque algún día nos encontraremos con Él y le veremos tal como Él es y como Él nos vio. Gimnasia espiritual. En este sentido, Él ha financiado este crecimiento, porque ¿quién paga este gimnasio? Bueno, Él. Él no va a dejarnos hasta que complete la obra que ha prometido, nos perfeccionará. ¿Cómo va a hacerlo? Nos provee de dones, nos da riqueza para que podamos servirle y hacer la obra necesaria, nos capacita para poder hacerlo. Es decir, que no hay excusa. Dios, yo no puedo crecer, podés. Porque es un instructor personalizado, no generalizado. Y va con vos y te da las instrucciones para que puedas crecer todos los días. Tercer escalón, dejarnos llamar. Y está hablando del servicio. Ahí él va a decirle casi ahí al final, versículo 26 dice, y lo envió a su casa. Y cuando aquel hombre ciego ahora estaba viendo, después que lo tocó por segunda vez, y ahora veía bien, dice, bueno, ahora volvé a tu casa. Y esa es la idea de que él tenía que contarle a los suyos. Le está diciendo, no pases por la aldea, anda primero a tu casa. Entonces me hace recordar la historia del endemoniado de Gadara, cuando el Señor le dice, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es dejate llamar, dejarnos llamar. No solo Él nos ha llamado a la salvación, nos ha puesto el que nosotros llamemos a otros. Dejarnos llamar, es decir, llamar a otro. Dejate usar para que Dios llame a otra persona. Así como fuiste bendecido con su llamado, ahora tenés que llamar a otra persona. La Biblia lo llama esto el ministerio de la reconciliación, es decir, Dios nos ha puesto en nuestros hombros el poder reconciliar a la humanidad con Él. El poder llamar, dice la Biblia, es como que Él está rogando a través de nosotros, reconciliados con Dios, es decir, vuelvan en amistad con Dios, hagan las paces con Dios. Y entonces el ciego se deja usar para llamar a otros y va a su casa. ¿Cuál es tu primer ámbito para contarle acerca de Cristo? Tu hogar, tu familia, tus cercanos, tus amigos. Contale a ellos, pero no se termina ahí, claro, el endemoniado de Gadara, después que se convirtió, él le contó a la familia, pero después fue a 10 ciudades. No está diciendo no le cuentes a nadie más, sino primero a tu familia, pero después seguí con los demás. Déjate usar por Dios. Es que cuando uno está pasando por el proceso primero de santificación, que Dios te limpia, saca las cosas malas, pone las cosas buenas, entonces después lo que te queda es servir. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor. Primero te limpias y después servís. El sábado, ayer, cuando estábamos en la inauguración del gimnasio, el Guille contó su testimonio de cómo él venía de las drogas, del narcotráfico en realidad, porque no se drogaba, pero vendía. Y todos los cambios que Dios había hecho en su vida, ¿no? Y yo lo pude ver porque yo lo conocí mucho antes, cuando estaba en eso. Y entonces ahí dice, quizás ustedes no lo pueden creer lo que pasó, pero acá están mis padres, ellos saben lo que yo viví. Y entonces el padre se para ahí en el medio de la reunión y dice, es verdad, ni su mamá ni yo podemos creer los cambios que Dios hizo en este muchacho. Y porque él se limpió, ahora puede servir. Qué bueno que es. Y él contó, yo era así, Dios me limpió, quiero esto para ustedes. No solo quiero que
hagan gimnasia para mejorar su salud y estar bien físicamente y en su aspecto. Quiero que conozcan a Cristo como yo lo conocí. Él me limpió y quiero que te limpie también a vos. Y entonces este hombre ciego fue mandado a su casa y fue un instrumento útil para contarle a su familia lo que había pasado. Y de esta manera Dios también quiere llevarte a vos para conquistar no solo la familia y los amigos, la ciudad, los pueblos, las naciones. Cuando la Biblia habla acerca de la conquista de la tierra prometida, dice en Éxodo 23:30, poco a poco los echaré de la tierra. La conquista va a ser también poco a poco. No te apresures. No van a convertirse todo de repente. Habrá gente que rechace, pero va a haber gente que va a creer. Y poco a poco vas a ir conquistando a todos. En un momento él pensaba, es mi familia, yo me acuerdo cuando lo conocí, estaba hablando del Guille, él decía, mi familia ahí no creen, nunca van a creer. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco vieron los cambios, vieron los hechos, vieron todas las cosas que Dios hacía y creyeron, poco a poco. Vas a conquistar ahí. El cuarto escalón es dejarnos llegar y habla de la glorificación. Y es cuando uno finalmente llega al cielo. Dice la Biblia, y le hizo que mirase y vio y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Vio de lejos y claramente a todos. La Biblia dice que mientras estamos en la tierra veremos todo como oscuramente en un espejo. Está hablando de los espejos que eran de metales, ¿no? Y no se veía bien como los espejos nuestros, ¿no? Y entonces era todo un reflejo, un tanto oscuro. Pero entonces veremos cara a cara, o sea, cuando nos encontremos con Él vamos a ver cara a cara. Entonces es una imagen de la gloria de cuando uno pueda ver todo completamente bien. Y entonces pudo verlo todo de lejos. ¿Sabes que hay cosas que hoy no entendemos? Es que estamos del otro lado del telar, pero un día vamos a ver todo completo. Cómo era el diseño desde el otro lado. Recuerdo la historia de un cura que iba por el norte viendo estos tejidos ahí de las mujeres que están en los telares. Y recuerdo que el cura iba ahí y claro, uno quiere quedar bien con la gente y decirle qué lindo, aunque hagan cualquier cosa, una lechucita, pero si uno quiere ganarse la gente le dice qué bien, y él entra en un lugar, en una casa donde está una señora trabajando en el telar y ve el trabajo que está haciendo y el cura dice, ¡qué hermoso trabajo! Y la señora que estaba tejiendo le dice, pero lo está mirando del otro lado. Del otro lado donde están los nuditos y todo lo demás. Y cuando lo miró, claro, tuvo que dar la vuelta y ver, era un trabajo perfecto, pero él estaba diciendo, qué hermoso trabajo solo para quedar bien, ¿no? Y nosotros estamos viendo el lado de los nuditos, hermano. Y vemos cosas que nos faltan o que parece que están mal, ese día vamos a ver del otro lado. Y entonces cuando miremos nuestra historia de lejos, sé qué buen trabajo que hiciste, Señor. Qué buen trabajo que hiciste. ¿Cómo fuiste hilando todas las cosas y juntando todas las personas y todos los momentos? La historia de nuestro viaje fue así. Juntando momentos, personas, hechos, tiempo, y uno dice, después mirando todo. Aunque parecen lugares que habían nuditos y vacíos, qué trabajo perfecto que hiciste. Ahora lo veo claramente, el cielo va a ser ese lugar. Ya no hay más dolor, Él enjugará Él toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más dolor, ni muerte, ni ninguna cosa, porque todas las cosas pasaron y son hechas nuevas. Es una figura de la glorificación. Es una figura de este hombre que un día va a estar en el cielo y ahora está en el cielo. Es una figura de nosotros cuando nos encontremos con Él y veamos todas las cosas con claridad. Ahora la saludamos de lejos, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, ¿no? Mirándola de lejos, saludándola, diciendo, ya voy. No es un saludo para decir, bueno, adiós, no te voy a ver más. Es un saludo para decir, voy, mirá que voy. Y nos vamos a encontrar con aquellos que amamos y que ya partieron.
en torno del glorioso Dios que los ilumina. Amén. Y después él le dice, y lo envió a su casa, dice, no entres en la aldea, no entres en la aldea. Y ves que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo le compartí al Choco la otra vez que el miércoles en el taller que hablaba con un muchacho, un compañero de trabajo que conoce el trabajo con adicciones. Y me preguntaba sinceramente, ¿ustedes qué porcentaje tienen de éxito en el trabajo que ustedes hacen? Y yo le dije entre un 80 y un 90%. Él dijo, están mintiendo. Eso no pasa nunca. Y lo cierto es que sí pasa. En el taller las personas se encuentran con Cristo. En el taller nadie se va sin el Señor. Se puede ir enojado, pero se va con el Señor. Cambian su vida, su cuerpo mejora, su mente se recupera. Vimos miles de milagros. El tema es cuando se vuelven a la aldea. El Señor dice, no vuelvas a la aldea. No vuelvas a la aldea. Tengo un compañero de trabajo que tiene problemas con las adicciones y él se encerró ahí en su casa. Él trabaja, pero después dice, me quedé en mi casa 2 meses para limpiarme. Pero ahora mis amigos me insisten, incluso él está hablando ahí y yo tengo otro ahí que le dice, vamos a consumir, y lo tortura. Y yo le decía, no vuelvas con esos amigos, pero no tengo otros, hay otras personas. Vos vivís en Recreo, atrás de la cancha de Huracán, hay una iglesia, anda ahí, hay jóvenes. Hay otras personas que disfrutan la vida, que gozan de la vida, que se divierten, que salen, que chicos y chicas hacen deporte, pasan toda la noche riéndose, la pasan bien y se acuerdan al otro día de qué pasó. Y vos estás disfrutando momentos y después ni sabés cuándo te acordás, cuánto te acostaste, en qué lugar te despertaste. Cambiá, no vuelvas a la aldea. Es evidente que este hombre vivía en las afueras de la aldea, pero cruzar por la aldea era más corto. Y Jesús le dice, anda por el camino más largo, pero no vuelvas a la aldea. Amigos, si sos esa persona que Dios ha tocado, no vuelvas a la aldea. Él está diciendo, volvé a casa. ¿Quién es casa? Él. Es volver a Dios, es a la familia de Dios. Él nos creó. Y Él también nos llamó. Volver a casa es volver a Él. Entonces tenés que volver a la familia de Dios y empezar a juntarte con hermanos, con personas cristianas, con amigos nuevos que van a hacerte bien. Y no con los mismos que siempre tienen la misma historia y van a llevarte a lo malo. No cruces, no vuelvas por la aldea. Volvé por otro camino, como hicieron los magos, ¿te acordás? Por otro camino. Es un camino nuevo, el camino que Dios te ha puesto, para que puedas caminar con Él, no de una forma acelerada como en las avenidas de la ciudad y de la aldea que iba a cruzar. Andaba por el camino de campo, tranquilo, paso a paso, disfrutando cada momento, cada espacio del paisaje, porque ahora caminas con Dios. No entres en la aldea. Es una figura de la glorificación y al mismo tiempo de la salvación. Caminar con Él es terminar con Él y volver a casa. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar. Y si en esta noche estás acá por primera vez y un amigo te trajo, es porque te dejaste llevar. Pero la segunda persona que te habló en esta tarde, en esta noche, a través de las canciones, a través de la meditación, es el mismo Jesús. Así que déjate llevar también por Él, para que Él te pueda hacer crecer. Y que un día puedas dejar la aldea del mundo para encontrarte con Él en la casa de Dios. Haz esta oración, cerrá los ojos y inclina tu cabeza y decirle a Dios, Señor, sé que soy un pecador, sé que he estado en falta contigo, pero he aquí abro mi corazón hoy, creo de todo corazón que Jesús murió en la cruz para salvarme, para perdonar mis pecados.
para que pueda cambiar, para transformar mi vida y ser otra persona, una persona nueva. Jesús, ven a mi vida, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos orando. Seguimos con la cabeza inclinada. Yo te quiero pedir preguntar si hiciste esta oración. Manifestalo levantando tu mano. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano y bájala. Amén. Amén, querida. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano y bájala. Bien, querida. Dios te bendiga. Amén, querida. Bien, bien. Dios está en tu vida. Dios está trabajando en tu corazón. Lo va a hacer de una forma gradual. Y de a poco vas a ver su gloria y vas a entender muchas cosas que eran problemáticas. Porque su palabra te va a dar claridad para resolverlo. Porque su espíritu te va a dar fuerza para enfrentarlo. Vas a ver cómo bajan las aguas y se ve mejor todas las cosas. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Bendice cada una de las personas que están aquí, cada una de las familias que representan. Bendice a los niños que están escuchando tu voz y divirtiéndose y gozando contigo. Y que esta semana podamos bajar algún cambio y aprender a caminar más cerca de ti, disfrutándote en cada momento. En el nombre del Señor Jesús.